Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tendremos con nosotros a Vicente Agustín Sánchez, miembro del Movimiento Internacional Mujeres de Negro en la provincia de Toledo. Bienvenida. Muchas gracias, Vicente. En primer lugar, permítame hacerle una pregunta un tanto personal. ¿Por qué decidió involucrarse en este movimiento? Pues mira, es muy fácil. Yo siempre he tenido inquietudes pacifistas y antimilitaristas. Siempre me he considerado una persona pacifista por encima de todo y antimilitarista. Las armas, la verdad es que las detesto. Esa es la palabra. En mi época de trabajar, pues bueno, pues estaba en ONGs que tenían que ver con cosas con relación a esto, pero nunca me había implicado tanto. Pero a raíz de jubilarme, pues tuve la oportunidad a través de una persona de aquí de Toledo, que se llama Francisca López Rey, de conocer esta red internacional. Ella un día los conoció en Madrid y citó a un grupo de mujeres que conocía aquí en Toledo, nos reunió y nos explicó este movimiento. A mí me pareció súper interesante y que además encajaba mucho con la perspectiva que yo tenía, con la idea que yo tenía de lo que yo quería. Es decir, luchar por un mundo más justo, luchar porque cada vez haya menos armas y cada vez haya menos guerras. El movimiento Mujeres de Negro surgió en 1988 como Sí. respuesta a los crímenes que se estaba cometiendo en Palestina por parte del Estado de Israel. ¿Cómo valora las devastadoras noticias que nos llegan actualmente de este nuevo pico del conflicto que ya dura más de 75 años? Ay, horrible. Estos 75 años han sido 75 años de horror, de crímenes, de todo, porque es verdad que ahora está en pleno apogeo en la televisión, a todas horas lo estamos viendo, pero es verdad que ha habido años donde no se ha hablado para nada de Palestina, ni se ha dicho nada. Es la gran olvidada, está ahí, efectivamente, como tú has dicho, 75 años, sufriendo, mucho sufrimiento, donde ha habido muchísimos, muchísimos muertos, ha habido muchísimos refugiados, hay refugiados palestinos por todo el mundo y donde se ha destruido completamente todo el Estado palestino, prácticamente. Lo que es Gaza y Cisjordania están completamente destruidas. Si vemos fotos de hace 75 años y las comparamos con ahora, bueno, no tiene nada que ver, porque además no nos olvidemos que Israel es un Estado militar, y se ha ido apoderando poco a poco, de Palestina, se ha ido apoderando de Palestina y ha ido recortándoles servicios tan básicos como el agua, la luz y el derecho a poder reconstruir sus casas. Esto, sabéis que ha habido varias guerras en estos 75 años, han ocurrido guerras, hubo la guerra famosa de los 6 días, hubo la Antifada, luego en el 2014 vuelven a atacar y destruyen todo y no dejan reconstruirlo porque no les dan opción a comprar materiales, les queman sus campos de cultivo, en fin, es una persecución continua. Hubo hace unos años que seguramente todos los sabéis, incluso mejor que yo, un intento de acuerdo, que se llamaron los acuerdos de Oslo, donde un intento de acuerdo para crear el Estado de Israel y el Estado de Palestina, crear los dos estados, pero incluso con resoluciones de la ONU y todo eso, pero nunca se llegó a cabo. Y entonces esto ha ido cada vez a peor y cada vez a más. Y hemos llegado a la situación actual que yo creo que sobrepasa todos los límites de la humanidad, porque es verdad que lo que ha sucedido, lo de Hamás, no lo vamos a justificar. El atentado de Hamás, por supuesto, es un atentado y eso no se justifica nunca, pero no nos olvidemos que detrás de eso hay una problemática muy grande, que es que Israel está constantemente atacando a Palestina y lo que intenta es que los palestinos desaparezcan de su estado
y ellos cada vez van cogiendo un trocito más. Hemos visto cómo ha habido una condena internacional en la Unión Europea al atentado de Hamas, pero cómo esta se ha puesto de perfil cuando no ha avalado directamente la actuación israelí con bombardeos, al igual que el corte de suministros como agua, alimentación, etc. ¿Cómo valora usted la actuación hasta ahora de la Unión Europea y sus gobiernos y qué cree que debería hacer la UE y cuál debería ser su posición realmente? A ver, yo lo valoro mal, mal. Creo que la postura de la Unión Europea, eso, se ha puesto de perfil, como tú has dicho. Efectivamente, políticamente correcto, en el sentido de decir, condenamos, a ver, todo el mundo condena los atentados, eso es cierto, todos los condenamos, pero se ha limitado a eso, pero se ha limitado a eso y a seguir apoyando a Israel, a seguir apoyando a Israel. Y un poquito a decir, bueno, pues dejar que entre la ayuda humanitaria en Palestina, porque era vergonzoso, porque efectivamente, como has dicho, se le han cortado todo tipo de suministros, los tienen ahora mismo cercados, han abierto una especie de corredor humanitario que fíjate cómo van saliendo y cómo están saliendo, pero es lo que quieren, que salgan y que se vayan. Pero la Unión Europea no se ha posicionado. La posición de la Unión Europea y de las Naciones Unidas y de acuerdos que ha habido y que se deberían cumplir, es que ahora mismo se está cometiendo un genocidio en Palestina, pero un genocidio grande. Y yo creo que eso había que condenarlo, la Unión Europea tenía que condenarlo, y eso de que vaya el jefe de Estados Unidos, el jefe el primer ministro de Francia, tal, a reunirse con el primer ministro de Israel, y los palestinos y el Estado palestino. Entonces, a mí me parece una hipocresía pura y dura, porque además están ayudando a Israel con armas y con tal, y los palestinos, bueno, te vamos a mandar un poquito de ayuda humanitaria, pero yo creo que eso no es suficiente. De una vez por todas, mira, aprovecho esta pregunta porque ahora mismo en este momento España es presidenta de la Unión Europea. Entonces, yo creo que España ahora es el momento en el que tenía que tener un gesto importante hacia Palestina y reconocer el Estado de Palestina. Es verdad que el otro día el presidente español dijo, es que tenía que haber un Estado de Israel y un Estado de Palestina. Perfecto, pero hay que reconocerlo. Ellos han reconocido el Estado de Israel. Está reconocido por toda la Unión Europea. Sin embargo, el Estado de Palestina no. Como en todas las guerras, las principales víctimas suelen ser las mujeres, los niños y las niñas. En el caso de este conflicto, en estos días que llevan pasados, más del 65% de las víctimas son mujeres, niñas y niños. ¿Cuál debería ser el papel del movimiento feminista al respecto y qué medidas cree que deberían tomarse para ayudar a estas personas más vulnerables en este conflicto, como son las mujeres, los niños y las niñas? Sí, bueno, el movimiento feminista siempre ha sido el mismo y sigue siendo. Es efectivamente el de proteger a las mujeres y a las niñas. No solamente en este momento lo que está sucediendo en Palestina, que es tremendo, porque hoy mismo me parece que oía las noticias y horrible cuántos muertos, y entre ellos una barbaridad de niños, horrible, ¿no? Me parece horrible. Pero es que además el problema es en todos los conflictos. Esto pasa en todas las zonas de conflicto y en todos los países que están en conflicto. A las mujeres y a las niñas siempre se les utiliza como escudos de defensa para todo. Ahora mismo se están saltando todos los derechos internacionales, saltando por el forro de allí. Las mujeres no tienen derecho a nada. Mira, hay violencia de género por un tubo. No solamente en Palestina y en Israel y tal, en todos los países. Te podría nombrar un montón. Estamos en Irán, Afganistán, todos esos países. Los derechos de las mujeres no existen para nada. Para nada, para nada. No tienen derecho absolutamente a nada. Se las utiliza, como digo, como escudos, como escudos. Y luego no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la sanidad, no tienen derecho es que no tienen derecho a nada, no tienen derecho nada más que a ser utilizadas
para lo que ellos quieran. Ahora te violo, ahora te utilizo, ahora te dejo, ahora te... En fin, nos parece increíble, pero esto es algo que nosotras, el movimiento feminista, estamos siempre luchando por ese derecho, pero no solamente en este conflicto, que este conflicto es grave, sino en todos los conflictos que existen y en todos los países donde además hay problemáticas grandes, ya sean guerras o ya sean problemáticas de otro tipo, como pueden ser porque haya dictaduras o tal, o regímenes, como yo sé, los ayatolás o cosas de estas, pues siempre las que pagan todo el pato son las mujeres y las niñas. Entonces, pedimos ya que se cumplan todos los derechos, que otra vez volvemos a la Unión Europea, que la Unión Europea, las Naciones Unidas, pues protejan a las mujeres y a la niña en todas estas zonas de conflicto. Mira, cuando la guerra de Siria, yo recuerdo episodios tremendos con las mujeres. Me contaron cosas hablando con ONGs que trabajaban en el Mediterráneo, recogiendo a la gente para sacarlas de allí. Y me contaban cosas que es que no me atrevo ni a contar aquí porque no sé si la gente les puede dañar, pero eran horribles, de las mujeres cuando subían en esas barcazas para jugarse la vida, en qué condiciones subían, cómo las habían, la mayoría de ellas estaban a lo mejor embarazadas, pero embarazadas de violaciones, embarazadas, y cómo iban preparadas para que las usaran, las utilizaran en cualquier momento, en fin, era horrible para todos los refugiados que huyen de estas situaciones, pero para ellas es más complicado todavía. Recientemente se manifestaron en Toledo contra la última cumbre europea donde se aumentó el gasto militar y se ratificó la deriva militarista que está llevando la Unión en este último tiempo. ¿Cómo valora usted esta deriva de la Unión Europea militarista? A ver, el tema de las armas, te he dicho al principio que me parece horrible. Entramos en un tema un poco peliagudo. Si no recuerdo mal, creo que alrededor de 2 billones con B, están ahora mismo gastándose en armamentos entre Estados Unidos, China y Rusia. Entre 2 billones, que se dice pronto, de dinero en armamento. Tú fíjate lo que se podría hacer con ese dinero a niveles sociales, a nivel de educación, a nivel de sanidad, a nivel de tal. Pero es que en España, en el 2022, así que sepamos, porque el Ministerio de Defensa es de lo más opaco que hay. Es que, vamos a ver, yo no sé si alguna vez habéis entrado a intentar averiguar algo, pero es que el tema del gasto militar, eso no se sabe nunca. Pero más o menos por los presupuestos, la partida que va a destinar a los presupuestos, pasamos del 2, y pico ya por ciento. El año pasado fueron 27 millones y pico, casi 28 millones de euros, lo que España invirtió en armamento. El otro día leía a un economista muy prestigioso de este país y que además yo creo que muy realista, en fin, que no tiene una tendencia como para exagerar, y hablaba de lo que se están enriqueciendo en este momento las fábricas de armamento, las ganancias que estaban teniendo y que estaban subiendo, es como las petroleras, pues ahora en este momento están, pues esto igual. Las armas, nosotros estamos en contra. Es verdad que te digo que entramos en un terreno ahí difícil, porque habría que buscar alternativas a esas soluciones, a buscar, decir, bueno, a ver cómo organizamos esto. Por ejemplo, yo hablo de España, pues si tenemos mucho sol, mucho aire, mucho tal, a ver si hacemos energías renovables, hacemos otra cosa, en vez de hacer tantas armas. Para ir terminando, uno de los mayores problemas que se enfrenta actualmente tanto nuestro país como la Unión Europea es la cuestión migratoria a causa de guerras, conflicto, inseguridad.
que sufren muchísimas personas, muchísimos millones de personas alrededor del mundo, en África, Oriente Medio, etcétera, y la situación en la que estas personas se encuentran al intentar venir a nuestro país o a la Unión Europea en busca de una vida mejor. ¿Cuál es la posición de Mujeres de Negro al respecto de las actuales políticas migratorias y de la situación en la que se encuentran los refugiados, tanto en nuestro país como en la Unión Europea? A ver, la postura de Mujeres de Negro es clarísima. Siempre decimos que no hay seres ilegales. No hay nadie, ninguna persona es ilegal. Eso para empezar. Entonces nosotros pedimos fronteras seguras, pedimos puertos seguros para todos y eso es nuestra política, pero vemos que cada vez es más complicado. Ahora mismo en este momento está habiendo una situación de retroceso. Hubo unos acuerdos y este año creo que se intentó llegar a otros acuerdos de pactar el reparto, pero al final no se ha llegado a firmar todavía el reparto de los inmigrantes que venían y los refugiados. Nosotros pedimos asilo para todo el mundo, es decir, una vez, ahora mismo estamos viendo lo que está sucediendo en Canarias, es tremendo, es verdad que yo entiendo que Canarias pues no tiene capacidad para acoger a toda esa gente, pero hay que darle una solución, no, la solución no es devolverlos o tenerlos ahí como los tienen, como salen escenas que son horribles, no, esa no es la solución es hay que regularizar su situación en España lo antes posible, pero con mayor rapidez, no como se está haciendo ahora. España últimamente está tomando una postura un poco, desde mi punto de vista, bastante tranquila. Al contrario, está endureciendo las fronteras. Ahí estamos viendo lo que está pasando en Melilla, las vallas de Melilla cada vez más reforzadas, lo que está pasando en otros sitios, en otras fronteras. Entonces, estamos totalmente en contra. Creemos que hay que dejarlo venir. Esto tendría una solución, habría que estudiarlo mucho, porque esto tendría una solución en el país de origen. Habría que trabajar en los países de origen, efectivamente. ¿Por qué esta gente necesita venir? ¿Por qué vienen? Porque en su país hay un conflicto, o bélico, como has dicho tú, un conflicto de política, un conflicto por el cambio climático, un conflicto de muchos tipos. Eso habría que estudiarlo y verlo, y ver la posibilidad de ayudar a esta gente antes de que necesite salir. Porque no creo que la gente salga de su país por gusto, ¿eh? Yo no estoy vamos, es que nunca me lo he creído. Yo no me iría de aquí porque me iría de viaje, a viajar, a conocer cosas, pero irme con una maleta, con toda mi vida metida en una maleta, a buscarme la vida por ahí, pues no creo que eso sea fácil para nadie. Ellos se juegan la vida y se juegan todo por buscar una vida mejor. Eso hay que valorarlo, no se puede tratar a esta gente como se les trata. Entonces, hay que darles solución a este conflicto. La Unión Europea tiene que trabajar más. La Unión Europea está invirtiendo dinero, porque invierte muchísimo dinero en este tema, pero lo está invirtiendo mal, lo invierte mal. Se lo da a países que están utilizando a esta gente, a los refugiados, los está utilizando por su interés y luego los meten en guetos, y los meten. El otro día recibí un mensaje de una ONG que está trabajando en Grecia, con refugiados en Grecia, donde decía, por favor, necesitamos ayuda urgente, pues no tenemos que darles de comer, no tenemos absolutamente nada en los almacenes, viven en unas condiciones, es que no nos lo podemos ni imaginar cómo viven esta gente. Pero claro, las políticas que se están haciendo en este momento en la Unión Europea es que van en contra de todo eso, es todo lo contrario. Vamos, la política de Italia, por ejemplo, es decir, es que ves un barco ahí en tu costa y no le dejas entrar, solamente coges como mucho a mujeres, a enfermos, embarazadas o a algún niño. Los demás los devuelvo. ¿A qué? A que se mueran en el Mediterráneo, que están muriendo todos los días. Cantidad de gente en el Mediterráneo, que eso es un cementerio de gente, el Mediterráneo, es inhumano.
es inhumano. Nuestra postura es puerto seguro para todos, papeles para todos y, bueno, y las mejores condiciones posibles. Porque además está claro y demostrado que luego los necesitamos para trabajar. Si es que nosotros estamos viendo que en nuestro país necesitamos la mano de obra extranjera. Si es que si regularizáramos, si legalizáramos a todas las mujeres, te pongo el ejemplo, todas las mujeres extranjeras que hay cuidando a personas mayores en nuestro país, es que sería estupendo porque podrían cotizar, podrían estar legalizadas, de esta manera están malamente. Y es que hoy en día, ¿quién cuida a nuestras personas mayores? La gente extranjera. ¿Quién cuida nuestros campos? La mano de obra extranjera. Si no, ¿qué hacemos? Pues para terminar vamos a dar paso a nuestra sección que se llama Más breve que un tuit, donde le diré una serie de nombres o conceptos y tendrá que responder con las 2 o 3 primeras palabras que se le vengan a la cabeza. ¿Preparada? Preparada. Perfecto. Guerra. Horror. Palestina. Palestina, futuro, espero que futuro. Espero que futuro. Netanyahu. Asesino. ONU. Es que iba a decir una palabra muy fuerte, pero cero. No, creo que la ONU no sirve para nada. ¿Y pacifismo? Pacifismo, eso sería el futuro también, eso sería el idealismo, sería lo ideal, el pacifismo, lo ideal. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Vicenta, y mucha suerte en tu labor. Muchas gracias a vosotros y nada, encantada, ha sido un placer. Igualmente. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar una vez más ahí. Espero que les haya resultado de interés y nos vemos en el próximo programa. Chao.